Durante casi 6 siglos, la dinastía otomana gobernó un vasto imperio que en el apogeo de su poder se extendía desde Budapest en el Danubio hasta Basora en la desembocadura del Golfo Pérsico y desde Crimea en las costas del norte del Mar Negro a Túnez en el sur orillas del Mediterráneo. Los otomanos dividieron su sociedad en dos clases distintas, los gobernantes askeri y los gobernados reaya, porque el Estado se organizó como una máquina de guerra orientada a la conquista. Las clases dominantes se consideraban parte de la organización militar. La clase dirigente estaba dividida en 4 grupos con sus correspondientes funciones. La institución imperial, dirigida por el propio sultán, centraba la jefatura y dirección de las otras instituciones y de todo el sistema otomano. La institución militar se encargaba de extender y defender el imperio. La institución administrativa, organizada como Tesoro Imperial, estaba específicamente encargada de recaudar y emplear las fuentes de ingresos del imperio. Y la clase cultural, que incluía a todos los otomanos que eran expertos en ciencias religiosas, estaba encargada de organizar y propagar la fe y mantener la ley religiosa. Altos funcionarios en las comunidades cristianas como los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa también fueron incluidos como miembros de la clase dominante. La reaya consistía en comerciantes, artesanos, campesinos y nómadas. Producían los bienes y pagaban los impuestos que sostenían al Estado. Los comerciantes o artesanos constituían un segmento importante de la reaya urbana. Otros eran los saraf, cambistas de dinero. Los campesinos constituían la abrumadora mayoría de la población en el imperio. El Estado otomano prefería a los campesinos que a los nómadas, porque aquellos que cultivaban la tierra se asentaban, pagaban impuestos y podían ser reclutados para el ejército, mientras que los nómadas evitaban ambos. En la cima de la pirámide del poder se encontraba el sultán, un absoluto monarca de derecho divino. El sultán disfrutaba de la autoridad dada por Dios para gobernar. Sus súbditos lo consideraban la única fuente de poder legítimo. Él podría, por lo tanto, exigir absoluta obediencia de ellos, incluido el control total sobre sus vidas y posesiones. A pesar de su poder absoluto, el sultán no podía violar la ley o costumbre islámica. La opinión de la comunidad musulmana, expresada a través del ulema, podría influir fuertemente en sus decisiones y acciones. El gran visir administraba los asuntos diarios del imperio desde Divan-i-Humayun o el Consejo Imperial, que sirvió como el órgano deliberativo más alto del gobierno otomano. De acuerdo al código legal de Mehmed II, el gran visir fue el jefe de los visires y comandantes, que en todos los asuntos actuaba como el diputado absoluto del sultán. Designaba a todos los funcionarios tanto en la administración central como en la provincial. Una de las enseñanzas básicas del Islam era la promoción del matrimonio y condena del celibato. Solo aquellos que sufrieron graves dificultades económicas podían permanecer legítimamente solteros. Se esperaba que todos los musulmanes se casaran. Las niñas se casaban a una edad temprana y a veces poco después de que habían llegado a la pubertad. Todos los matrimonios eran arreglados de antemano. El matrimonio era un contrato negociado y ejecutado por las familias involucradas y legalizadas por un juez religioso u otro miembro disponible de la clase religiosa. La ley islámica no había fijado una edad para el matrimonio y en el Imperio Otomano, como en otros estados islámicos, muchas familias daban a sus hijas en matrimonio, aunque no se les permitía mudarse a la casa de su esposo hasta que llegaban a la pubertad. Un buen matrimonio era una unión que mejoraba el estatus económico y social de la familia. Se hacía todo lo posible, por lo tanto, para encontrar un cónyuge cuya familia fuera igual o superior en estatus social y económico. Según la ley islámica, un hombre tenía derecho a 4 esposas, mientras que para una mujer la poligamia era imposible y la monogamia era la regla. En el Corán a los hombres se les decía que podían casarse con otras mujeres que ellos consideraran 2, 3 o 4, pero que si no podían mantener la igualdad entre ellas, solo debían casarse con una. Sin embargo, en el Imperio Otomano y otros estados musulmanes, la evidencia disponible indica que entre los hombres la monogamia era la norma dominante y que aquellos con más de una esposa constituía un grupo diminuto en la sociedad otomana.
Tan pronto como una niña llegaba a la pubertad, se ponía el velo y ningún hombre podía ver su rostro y cuerpo a menos que fuera su padre, parientes masculinos inmediatos y más tarde su esposo. Incluso cubrían sus manos con guantes. En la primera mitad del siglo XVIII, las damas de la corte y mujeres de las clases altas usaban un par de pantalones muy completos que alcanzaban sus zapatos y ocultaban sus piernas. Estos pantalones eran de una variedad de colores brillantes y fueron brocados con flores plateadas. También usaban batas con mangas anchas colgando. El delantal era hecho de seda fina con bordes bordados. Las mujeres ricas vestían un chaleco relativamente apretado con mangas muy largas, cayendo hacia atrás y con flecos dorados y botones de diamantes o perlas. Los hombres usaban una chaqueta, chaleco largo desde la espalda hasta las rodillas, zapatos puntiagudos y de tacón alto, también el tarbush, un sombrero típico otomano. Su vestimenta también era de colores brillantes y hecha de seda. La dieta diaria del Imperio Otomano estaba muy influenciada por las tradiciones culinarias de los pueblos que llegaron a gobernar, como los griegos, armenios, árabes y kurdos. Platos a base de trigo y cordero se introdujeron después de que los turcos se establecieron en Anatolia, y los platos de mariscos se adoptaron como parte de la comida diaria después de llegar al litoral del Egeo y el Mediterráneo. Los alimentos incluían pollo, aves, corderos, pescado, variedad de frutas, mariscos, frutos secos y el uso variado de especias. Algunos platos tradicionales son sopa de ave. Mahmudiyye fue el plato favorito del sultán Mahmud II. Era un pollo con sabor a almendras, albaricoques, pasas, miel, canela y jugo de limón. Kebab de leche. La carne de oveja y cordero se dejaba reposar durante mucho tiempo. El melón dolma era uno de los platos exóticos de la cocina otomana. El ingrediente del dolma incluía cordero, arroz, especias, almendras, pistachos y grosellas. Cada centro urbano otomano estaba dividido en mahales o barrios. Los pueblos y ciudades otomanos contenían diversas comunidades étnicas y religiosas, y cada comunidad vivía en su propio mahale. Pasaban la mayor parte de su vida en su vecindario y rara vez se aventuraban más allá de su esfera local de actividad, porque todas sus necesidades diarias podrían satisfacerse en su entorno social inmediato. En la mayoría de los mahales había un pequeño mercado de productos diarios, una pequeña mezquita, una carnicería, tienda, vendedores de frutas y otras instituciones que brindaban servicios sociales. Los residentes de un mahale se veían regularmente y esto fomentó un sentido distintivo de la identidad del vecindario, que a menudo adquirió las características de una familia extensa. Un musulmán mahale era representado por un imán, quien se desempeñaba como jefe religioso de su comunidad, y por el ketuda, que actuaba como representante del gobierno. Del mismo modo, un mahale cristiano o judío era dirigido por un sacerdote o un rabino. El mahale proporcionó al Imperio Otomano autoridades con los medios para recaudar impuestos en todos los centros urbanos del imperio. La casa constaba de dos tribunales. El primero era el patio exterior, que sirvió como área de recepción para los visitantes e invitados masculinos. El segundo era el patio interior, que estaba reservado para las mujeres de la familia y estaba en cada hogar musulmán. Era un lugar privado cerrado a todos los forasteros y extraños. El gran salón, reservado para los hombres de la familia para socializar con sus invitados, se llamaba Selamlik. La responsabilidad más importante de los padres era de transmitir los valores, tradiciones, costumbres y prácticas de su religión a sus hijos. Seguir las reglas y las leyes del Islam eran esenciales para los campesinos musulmanes, mientras que obedecer la autoridad de la iglesia y vivir de acuerdo con las enseñanzas del cristianismo era central para la creencia y la vida cotidiana de los campesinos cristianos. La educación de un joven musulmán comenzaba en las escuelas primarias o Sibyan Mektepleri, y generalmente se ubicaban dentro de un kuliye, complejo de mezquitas, o en forma independiente edificios en muchos pueblos y barrios de la ciudad. Los niños de 5 años o más asistían a estas escuelas y las clases eran a menudo impartidas por funcionarios religiosos como el imán, el muezín o el cuidador de la mezquita. El objetivo principal de la educación del mekteb era enseñar a los niños a leer, escribir y realizar las 4 operaciones aritméticas básicas, además de memorizar pasajes del Corán y los preceptos del Islam. En su último año en el mekteb se estudiaban los diccionarios en árabe y persa. Las niñas recibían una educación familiar en el hogar. Las madres enseñaban a sus hijas cómo cocinar, coser, cuidar a los animales de la familia y llevar el cuidado de los niños más pequeños en el hogar.
Esto preparaba a las chicas jóvenes para el momento en que se convirtieron en esposas y madres. En cuanto a los valores, a las niñas se les enseñaba a ser modesta y casta. Además, tenían que demostrar obediencia absoluta y respeto hacia sus padres y otros miembros mayores de la familia. Las mujeres educadas en el palacio aprendían cómo leer y escribir turco otomano. También estudiaban los principios fundamentales del Islam, así como las artes de coser, bordar, cantar y tocar varios instrumentos musicales. Para imponer su dominio sobre una población tan diversa y mantener paz y seguridad para sus súbditos, el Estado otomano minimizó diferencias étnicas y lingüísticas y en cambio enfatizaron la religión como la forma primaria de identidad. El gobierno central organizó la población no musulmana en 3 mijos sancionados oficialmente: ortodoxo griego, encabezado por el patriarca ecuménico; armenios, encabezado por el patriarca armenio de Estambul; y judíos, quienes luego fueron encabezados por los jajambas o rabino en Estambul. Cada comunidad religiosa o mijo disfrutaba de autonomía cultural y legal, y además del manejo de sus propios asuntos internos bajo liderazgo de su propia jerarquía religiosa. Cada mijo elegía a su propio líder, que recibía la bendición y aprobación del sultán. La tolerancia mostrada por los sultanes otomanos no significaba que los judíos y los cristianos del imperio fueran vistos y tratados como iguales a los musulmanes. De acuerdo con la ley islámica, los judíos y los cristianos eran personas del libro o comunidades religiosas protegidas que vivían bajo la autoridad de un soberano musulmán. El sultán estaba obligado a proteger la vida y la propiedad de sus judíos y cristianos, que estaban obligados a pagarle al gobierno impuesto de votación o siciye a cambio de no servir en el ejército. En todos los asuntos legales, la ley islámica tenía prioridad y los tribunales islámicos estaban abiertos a todos los súbditos del sultán.